Desde los días de Jesucristo, la ciudad ha sido conquistada unas 11 veces y destruida totalmente 5. ¿Saben de qué ciudad estoy hablando? Pues sí, hablo de la ciudad de Jerusalén. Continuamos con la serie sobre los viajes de Jesús y hoy le acompañaremos en su camino de Galilea a Jerusalén. Entramos así en la última etapa de su ministerio y lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado, el pastor evangélico Fernando Écija. Bienvenido. Gracias. Fernando, muy bienvenido. Gracias. En programas anteriores hemos visto que Jesús nace en Belén y antes de comenzar su ministerio público va a Egipto, a Nazaret, al río Jordán, donde es bautizado para luego ir al desierto. En otro capítulo hablamos sobre sus viajes en torno a Capernaum y el mar de Galilea y hoy, como ya ha comentado Beni, pues vamos a hablar de su último viaje y en Lucas 9, en el versículo 51, dice que tomó la decisión de ir a Jerusalén, pero desde que toma esa decisión hasta que entra en Jerusalén, pues hace un recorrido importante que iremos viendo poco a poco. Y a mí me parece muy interesante que envíe a sus discípulos delante de él a las ciudades donde luego va a visitarlo. ¿Por qué hace este envío Jesucristo? Yo creo que para redimir el tiempo. Ellos no eran conscientes, pero Jesús sí. Entonces, como estamos hablando, era el último viaje que él estaba residiendo como en Capernaum y se quedaba mucho del ministerio público de Jesús fue en Galilea, pero es la última vez que va a descender desde Galilea hasta Jerusalén y va a estar viajando por lo que es pueblo de Judea y de Perea y va a estar ministrando en estos pueblos antes de esa últimos días en Jerusalén donde será apresado y después muerto. Pues para redimir el tiempo, yo creo que como dice la palabra, enséñanos a contar nuestros días para que añadamos a tu corazón sabiduría. Yo creo que Jesús no vino para predicar, aunque predicó, no vino para sanar, aunque sanó, vino para dar su vida por nosotros. Y se acercaba esa hora y la hora ya había llegado, como dice Juan. Entonces, el tiempo que le quedaba, yo creo que quería sacarle el máximo rendimiento a ese ministerio y envió a sus discípulos delante. A lo mejor no eran conscientes, pero ahora sí. Este es último, voy para lo que voy, esta es mi hora, pero voy a sacar el máximo rendimiento a ese tiempo, a ese viaje. Y poco después encontramos que Jesús está en la casa de Marta, de María, de Lázaro, que parece ser que jugó un papel importante, ¿no?, dentro de lo que es el ministerio en general de Jesús, ¿no?, que está en la pequeña aldea de Betania. ¿Qué lugar ocupa en la vida de Jesús este lugar, esta ciudad? Indudablemente, cada vez que Jesús está en Jerusalén, parece ser que está con sus amigos, con Lázaro, Marta y María. De hecho, esos días últimos en el ministerio de Jesús, que continuamente va entrando al templo, a Jerusalén, 3 días más o menos, pues volvía cada noche a Betania a estar con sus amigos. ¿Qué simboliza Betania? ¿Qué simboliza esto? Amistad. Amistad, yo creo que es algo muy importante, como Jesús se queda ahí con sus amigos en Betania, no se queda esos días residiendo, vuelve a Betania, va viajando por Judea, incluso en ese tiempo de ese ministerio Jesús, hay en Judea, en esos pueblos y en Perea, es cuando ocurre que Lázaro enferma y muere. Y Jesús se queda ahí, creo que estaba por Perea, se queda esperando hasta que muere porque había un propósito, ¿no? Y vemos que incluso Jesús llora ante la tumba de Lázaro. ¿Qué vemos ahí? Amistad. Vemos el propósito, Dios cumpliendo su ministerio, pero al mismo tiempo esa relación para con el hombre. Ajá. Y desde Betania hasta el Monte de los Olivos hay como aquel que dice un paso, ¿no? Entonces no es de extrañar que fuese desde allí. Desde donde Jesús se lamentara por Jerusalén, ¿no?, mirando, digamos, de Betania a Jerusalén, que hizo su lamento. Podemos leerlo. Esto está en Lucas, en el Evangelio de Lucas 13, en el versículo 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Por qué le duele tanto a Jesús Jerusalén? ¿Por qué le duele tanto? Yo primero quiero destacar algo. Dios es amor, pero no es un sentimental. Y esto es muy importante porque a veces nosotros nos movemos por sentimientos. Dios no se mueve por sentimientos. Dios lo que le duele
Dios se mueve por propósitos y por su voluntad. Cristo se movía por agradar al Padre, vino para agradar al Padre, para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que le dolía? Que los Jerusalén, en este sentido, todo lo que representaba, vivieran de espaldas al propósito, le dieran siempre las espaldas al propósito y a la voluntad de Dios. Y vivieran de espaldas a esa realidad, y profetas eran enviados y todo esto, y por eso al final viene a decir, mira, tu casa será quedada desierta. Es como profetizando de antemano, declarando lo que iba a decir cuando termina su ministerio en Jerusalén, ya hasta que va a ser entregado, y dice, no quedará piedra sobre piedra. Es como una sentencia, es como, mira, yo creo que es movido por ese celo de la voluntad del Padre y no entender por qué no se alineaban continuamente con el mensaje que habían recibido a esa voluntad y propósito de Dios. Otro hecho de este viaje, y que podemos leer en los Evangelios, es que Jesús retrasa su entrada a Jerusalén y se queda en una zona entre Samaria y Galilea, y allí ocurre un milagro que realiza Jesús, y es el milagro de los 10 leprosos. Sabemos que de los 10 leprosos a los que sana, solo uno regresa a darle gracias. Y la pregunta que quiero hacerte, Fernando, es ¿por qué somos tan desagradecidos los hombres y las mujeres, ¿no? En general tenemos el sol, el aire, el alimento, muchas cosas que nos vienen dadas de la mano de Dios, pero que no agradecemos de forma habitual. Y encima el que volvió dice que era extranjero, era samaritano, para más Inri, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque somos egoístas por naturaleza. Vivimos centrados en lo nuestro, y de hecho muchas veces nos acercamos a Dios, no solamente ellos, a veces los podemos enjuiciar y decir, esta gente, qué desagradecida, pero cuántas personas se acercan a Dios por puro egoísmo a ver qué pueden recibir de Dios. Y es cierto que Dios nos da todo, y nos obnubilamos con ese todo que nos da y ya, y pensamos que incluso que Dios debería gravitar alrededor de nosotros y de nuestras necesidades, y no nos damos cuenta que detrás de eso descubrir realmente el que es el todo del todo, que es Dios. Y ellos no volvieron y nos dieron gloria a Dios. Y descubrir en ese sentido, wow, no me quedo solamente por las cosas que recibo, sino detrás yo quiero descubrir al Hacedor, al Creador, al Formador, a la fuente de todo. Nos quedamos con las cosas que emanan de Él, pero y nos perdemos la fuente. Egoísmo. Vivimos centrados solamente en nuestras cosas y nos perdemos tanto. En ese sentido, Jesús es precisamente todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, en este recorrido hacia Jerusalén, en varias ocasiones les anuncia a los discípulos de que va a morir, sí, y que va también a resucitar. Pero es curioso porque uno se plantea, bueno, ¿por qué en vez de ir a Jerusalén donde sabe que va a morir, por qué no se vuelve a Capernaum donde tiene muchos discípulos? Humanamente sería la lógica, claro, ¿no? Sería la lógica. Porque incluso, oye, allí tengo éxito, tengo mucha gente que me sigue, todo esto, porque Él vino para cumplir un propósito. Él lo tenía muy claro. Él pudo decir cuando en esa última noche, en ese Getsemaní, cuando fue entregado orando al Padre, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, te he glorificado en la tierra. Vivía por y para el propósito de Dios, y no vivía digamos, nosotros sí, nos gusta recibir ese feedback de la gente, no sé qué, que nos siguen, no nos siguen. Era el cumplimiento de la voluntad del Padre, Él lo tenía muy claro. Y yo diría que él nos diría incluso que no huyó de eso, sino que fue hacia ello con gozo. Dice Filipenses, por el gozo puesto delante de él enfrentó la cruz. No era una resignación, era, wow, puedo llegar a alcanzar el fin, el propósito para el cual mi Padre me envió, y así terminar su obra. Estamos en la última etapa del viaje de Jesús a Jerusalén y se pasa por Jericó, que está cerca de Jerusalén, y ahí tiene un encuentro con un hombre que es Zaqueo. ¿Qué podemos aprender de este encuentro de Jesús con Zaqueo? Yo creo que a Jesús le encantaba de alguna manera provocar, cuestionar, porque yo creo que es interesante que el texto, un versículo después, dice, estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Recordemos que ya está de regreso, ha estado por estos pueblos de Judea, Perea, ya está, digamos, yendo a Jerusalén como la parte final, ¿no? Está en Jericó, muy cerca,
y se dirigiría solamente a Betania, porque Juan dice que terminó en Betania, ¿no? Y yo creo que la gente estaba con esa emoción, ahora sí, le vamos a nombrar rey y se va a acabar el imperio romano. Tenían sus expectativas con relación, porque muchas veces nosotros pensamos, Dios debería hacer esto o va a hacer esto, y a Dios le encanta a veces provocarnos o provocar nuestras expectativas o lo que, y yo creo que ahí provocó. Porque provocó el hecho que la gente se enfadó. ¿Por qué va a casa de pecadores? Ya estamos en este punto y mira tú. Y yo creo que Dios le gusta romper nuestros moldes, nuestras expectativas para establecer los suyos. Yo para esto vine, ¿me entiendes? Y yo creo que es una forma también de eso, de cuestionar o de establecer realmente el paradigma. Para esto vine, para rescatar al que está perdido y que se acerca a mí. Y yo creo que porque es la reacción que hubo y lo que había, lo que subyacía en la mente y en la gente, ¿no? Yo creo que muchas veces Dios le gusta salirse del parámetro en el cual muchas veces nosotros queremos encerrarle. Porque la provocación era que fue a casa de un hombre que era... pecador, claro, era publicano. Era para ellos era lo peor, en un sentido, porque era la caso... persona que se había vendido. Encima que viene el Mesías, que nos va a liberar de los romanos, y un poquito antes va y se mete con un publicano que se ha vendido a los romanos, sino que no cobra los impuestos. ¿Pero qué es esto? Y dice, bueno, pero por eso yo creo que a veces Dios le encanta a veces llegar a provocar sentido y romper los moldes en los cuales muchas veces queremos encerrarle. Y prácticamente de ahí, de Jericó, vemos que entra en Jerusalén, pero Jesús parece ser que a la hora de entrar en Jerusalén, su última entrada, su última visita a Jerusalén, o en los últimos días, ¿no?, de su entrada en Jerusalén, busca que sea una entrada diferente, ¿no? Y vemos que elige un pollino y que según entra, pues hay lo que se haya denominado la entrada triunfal, ¿no? Sí, ¿Qué significado tiene ese momento para Jesús? Por un lado, también romper moldes en el sentido de la forma como lo hace, o lo que uno esperaría, como debería ser la entrada de un rey. Pero sobre todo es la carga de cumplimiento profético. Porque Jesús vino, continuamente él decía, escrito está, y vemos continuamente, no solamente en sus palabras, sino en sus acciones, porque cuando Dios obra algo, ya lo ha dicho de antemano. Entonces, el verbo que es Cristo es el cumplimiento en sí mismo de la palabra y todo lo que fue escrito. Fue cumplimiento profético, porque lo vemos proféticamente, como incluso cuando a Daniel, que está en Babilonia, se le da 70 semanas, están establecidas sobre tu pueblo, y dice... Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe son 69 semanas, dice, 69 hasta el Mesías príncipe. Es desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta la entrada triunfal a 69 semanas. Ese día estaba estableciendo cumplimiento profético en cuanto a lo que era el Mesías, el príncipe. No lo veían, pero Dios, el cielo, Él mismo era consciente de esa realidad. Ajá. Pues sí, la verdad es que cuando vemos toda la vida de Jesús, los lugares que visitó, los momentos en los cuales eligió hacer ciertas cosas, nos hablan de Dios, ¿no? Nos habla Dios encarnado, revelado, para que podamos entender que nos ama y que se ha acercado a nosotros, ¿no? Y nos gustaría que eso sea el resultado de toda este recorrido que hemos hecho con Jesús, ¿no? Que podamos entender que Él nos ama, que es Dios y que quiere que le conozcamos. Muchas gracias, Fernando, por compartir este tiempo con nosotros. Pues terminamos ya esta serie y el programa de hoy también, pero tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook. ¿Qué enseñanza de Jesús de este último viaje te ha ayudado más en tu vida? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, las iglesias evangélicas regalan este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Repito, el teléfono al que podéis llamar es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado John Stott, un hombre de Dios excepcional. La biografía de John Stott, un libro publicado por la editorial Andamio. Únete al Club de Amigos, necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. En nuestro próximo programa vamos a hablar sobre los últimos días de Jesús con el pastor y cantautor evangélico Marcos Vidal.
No os lo perdáis, os esperamos. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.